Mauricio Schwartz, escritor, periodista, comunicador en general, ateo. Muchas gracias por concederme esta entrevista para el canal Razón o Fe. Al contrario, encantadísimo. Bueno, tú dices que eres ateo. Sí. Y no agnóstico, también agnóstico, ¿cómo te defines? Soy agnóstico y ateo. El punto es el agnosticismo es una posición filosófica. Es decir, yo no puedo afirmar contundentemente la inexistencia de Dios porque me puedo meter en un rollo filosófico del copón y alguien me puede salir con este tipo de argumentos alambicadísimos. Y si un Dios fuera como el Dios de los deístas, hombre, sí, pero qué poco útil es un Dios así. Pero entonces el agnosticismo es una posición filosófica. Admito que no lo puedo constatar absolutamente la inexistencia de Dios. Pero soy ateo porque el ateísmo es la posición que uno tiene. El ateísmo es una cuestión de creencia. No creo en dioses. No admito la posibilidad de dioses. Me parece tan tremendamente improbable que haya dioses que en mi vida cotidiana es un elemento que no entra. Aunque digo hay Dios y por Zeus y por Tutatis y cosas así, pero porque mi crianza finalmente es católica, pertenezco al mundo católico, islamo judío-cristiano, pero creo que el ateísmo es la posición ante la vida, el ateísmo es la posición personal, la creencia. El agnosticismo es el truco filosófico para no meterte en un lío, porque cuando te enfrentas con un jesuita, y mira que yo he tenido jesuitas enfrente, que son brillantes, y dices, Dios no existe, ¿puedes probarlo? Hombre, no. Pero es que filosóficamente empezamos por el hecho de que no se pueden probar negativos. Yo tengo un elefante, es el dragón en el garaje de Carl Sagan. Entonces, para evitarse ese lío, acepto el agnosticismo, pero en la vida real uno es ateo. Y uno promueve la no creencia en dioses por la ausencia de evidencia absoluta que hay. De los 13.000 dioses que hemos creado a lo largo de la historia, calculando más o menos a grosso. Vale. La fe se considera una virtud. Se habla de perder la fe como algo negativo. Esa persona ha perdido la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué piensas tú que es? Bueno, la fe, la definición clásica, es la creencia más allá de toda razón y es algo que todos tenemos. Cuando la gente habla de la fe en Dios, es decir, la creencia en un ente superior, en un mundo paranormal, en una realidad alternativa donde existen poderes mágicos, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos creencias más allá de la razón. Por ejemplo, yo creo que el Madrid es horroroso y debe perder todos los partidos del mundo. No tengo ninguna razón para ello. Creo, como creía Bertrand Russell, que el ser humano prevalecerá, que es esencialmente bueno, pero es más allá de la razón. Es muy probable que se destruya, no lo sé, pero yo creo que no. Todos tenemos fe en ese sentido, en el sentido de sostener creencias que son irracionales, que son creencias que no están aterrizadas en una demostración evidente, absoluta e incontrovertible. Pero cuando la gente habla de fe, habla de la creencia en Dios. Y se les olvida que la fe, también según los católicos al menos, la fe es un don. O sea, yo no puedo. Si yo no tengo fe, no es problema mío, es problema de Dios. ¿Que no te ha dado ese don? No me ha dado el don. Pues, sigo haberlo pensado antes de echarme al mundo. Entonces, pero no es una virtud. Esto es como en los estados fascistas, lo que se celebra es la obediencia. La obediencia es la gran virtud y lo tenemos como uno de los ejes centrales, por ejemplo, del triunfo de la voluntad ahora se me fue la directora alemana que hace la película del Congreso de Nuremberg en 32, y todo está centrado en la obediencia. Y Hitler pide obediencia, debéis aprender a obedecer. Son virtudes inventadas que van en contra de la esencia misma del ser humano. El ser humano es curioso, el ser humano no es obediente. Es obediente cuando le das razones para hacerlo. Chico, no debes pasarte los semáforos en rojo. ¿Por qué? Yo soy anarquista. No, pero mira, es que si te los pasas, se muere gente, te puedes morir tú, se pierden bienes. Se jode el tráfico por todos lados. En fin, hay razones para que uno diga, vale, obedecer esas leyes. Pero no es la obediencia ciega que piden algunos, como la fe no es la fe ciega que piden algunos. Tanto la fe como la obediencia, que yo las veo muy cercanas, van en contra de los derechos humanos fundamentales y de la historia humana fundamental. La historia humana fundamental, más allá de la fe, ha sido preguntarse qué hay allá y cómo funciona. Y el ser humano siempre se ha revelado ante las explicaciones insuficientes, si no, no hubiera llegado a la ciencia.
Es decir, es que esto es así porque lo dijo Dios. Vale, pero no, ¿cómo funciona? No, es que son los espíritus. ¿Has visto los espíritus? Entonces vamos a ver cómo funciona. Y siempre hay un grupo de seres humanos que desean hasta obtener la respuesta o respuestas satisfactorias más allá de las respuestas de la fe. Entonces, no los veo, me parece imposible ver a la fe como un valor, ¿no? Aunque sea algo que todos tenemos en cierta medida, en la medida en que tenemos fe en ciertas cuestiones que no son profundamente relevantes. Pero cuando tienes fe que Dios va a salvar a un niño enfermo de leucemia y por lo tanto le niegas un tratamiento, es una fe que va en contra de los derechos humanos y que por supuesto debe ser combatida, ¿no? Claro, también a lo mejor habría dos acepciones de la palabra. Una fe como más como creencia en algo, como un Dios o algo, y otra sería la confianza. Tú más que fe tienes confianza a lo mejor en que la humanidad progresará, pero no es una fe exacta, ¿no? Tengo la convicción absoluta, pero más allá de toda razón. Sí. Pues nada, genial. Porque sin eso no te atreves a hacer las cosas. Es decir, y estamos frente a muchas personas que son terriblemente derrotistas en muchos elementos de la sociedad y la política. Gente que te dice, estamos peor que nunca. No, estamos mejor que nunca. Pero esto finalmente se va a ir al garete. No podemos pararlo. ¿Estás seguro? No. Pero tengo fe en que vamos a poderlo hacer. Tengo algunos datos que me indican que para allá vamos y voy a luchar por ello porque tengo fe en que es posible. Lo que pasa es que en filosofía siempre nos pasa esto. Queremos categorías perfectamente estancas cuando todo concepto filosófico hace agua por todos lados precisamente porque es un concepto filosófico. Entonces, ¿qué es la libertad? No sé, defínela primero y luego hablamos, porque si lanzamos una palabra y sin definición la discutimos, podemos endilgarle cualquier definición. Entonces, yo por eso me voy a la definición de diccionario. La fe es la creencia más allá de la razón. La creencia sin necesidad del apoyo de la razón. Y que es lo que te pide finalmente, por ejemplo, la Iglesia Católica, que es con la que yo he tenido relación, en la que he estado cerca, es lo que te pide cuando te dice tienes que creer en los misterios. Yo sin saberlo, de muy chaval, era la época de la guerra de Biafra, imagínate, y voy con el cura que me dio la primera comunión y le digo, oye, Dios es todo bueno, todo lo sabe todo y lo puede todo. Sí, entonces explícame esto, hay niños sufriendo, ¿por qué? Yo no sabía que este era el problema del mal que ya habían analizado los griegos. Tenía yo 14 años. Pero el cura me dijo, no, es que Dios funciona de maneras insondables. Yo, no, esa sí no te la cuelo. Me lo explicas porque tú se supone que estás hablando con Él. Además, tú tienes relación directa con Dios, entonces pregúntale, ¿no? ¿Cómo es posible que permita? O no sabe, o le da igual, o no puede hacer nada. Pero no me puedes justificar el sufrimiento de esa manera. Ese tipo de fe, creer en los misterios teologales, los famosos misterios teologales, no es aceptable. Simple y sencillamente es una forma de pedirle a la gente que deje de cuestionar el universo a su alrededor para aceptar lo que dice un señor de vestidito que está subido en un púlpito y que tiene graves problemas de comportamiento, sobre todo en su vida sexual, el pobre. Claro. La diferencia sería que tú tienes fe en cosas que ves factibles. Sí. Exacto. Sí, entonces la diferencia no tener fe en algo que ves que no tiene ninguna lógica y continúas teniendo fe chocando contra la lógica. Ese no creo en lo sobrenatural, eso es, por ponerlo así. Una pregunta que me hacen a mí a veces es decir, oye, ¿por qué te importa tanto lo que la gente crea? Si tú no crees, ¿por qué no te callas y ya está? ¿A ti te importa lo que la gente crea? Me importa muchísimo lo que la gente crea. ¿Qué? El conocimiento es libertad, primero que nada. Y cualquiera que sea libre tiene la obligación moral como miembro de su especie de ayudar a quienes no lo son a ser libres. Eso por un lado primero. Es decir, el conocimiento está para difundirse. Yo siempre digo esto. A diferencia de otros bienes, el conocimiento no se gasta cuando lo repartes. Es decir, si tú tienes manzanas y repartes manzanas, te quedas con menos manzanas. Si tienes kilos de arroz, regalas kilos de arroz, tú tienes menos kilos de arroz. Si tú tienes conocimiento y difundes el conocimiento, no te quedas con menos. Es gratis difundirlo para ti. Pero hay otra cosa. El ser humano vive en sociedad. El ser humano es un animal esencialmente social. Y como animal social,
necesita que su sociedad funcione de la mejor manera posible, con la mayor libertad, que la gente esté lo mejor posible. Cuando vemos los efectos de la creencia en las sociedades humanas, principalmente las guerras religiosas, la opresión por medio de la religión, la exacción por medio de la religión, la justificación de las injusticias por la vía de la religión, y no me refiero solo a la cristiana, aunque evidentemente es en la que yo vivo y es en la que mejor conozco, pero el Islam está justificando barbaridades absolutamente inaceptables, el judaísmo justifica barbaridades, el budismo justifica barbaridades, y tenemos la persecución de los Rohingya en Myanmar ahora para verlo, etc. Es decir, toda religión tiene no solo la enorme capacidad del mal, sino que ejerce la capacidad del mal. Entonces, las creencias de la gente influyen en empeorar las condiciones de la sociedad en la que todos vivimos. Han influido en empeorarla a lo largo de toda la historia, y lo que vemos es que mientras las creencias son menos centrales a la vida de la sociedad, no te digo que no existan, creo que es muy difícil que no existan. De hecho, es un tema en el que estoy trabajando actualmente, sobre las sociedades laicas. Pero en la medida en que deja de ser central a la actividad de la sociedad la creencia religiosa, tenemos más paz, más pan, más libertad y menos odio. Y esto lo vemos en una Europa en la que, salvo para los grupos extremistas, Europa en el trabajo cotidiano de los gobiernos y los estados europeos, de la educación europea, del comercio europeo, la religión ha salido de la centralidad. Desde la Ilustración hasta que hemos logrado sacarla de la centralidad, y hemos podido lograr 75 años sin guerras, entre otras cosas debido a que la religión no es central. Entonces, por eso me importa lo que crea la gente. Primero que nada en lo individual, porque creo que tienen derecho a la libertad, y yo no creo que todos podamos ser libres mientras algunos de nosotros sean esclavos. Esto se aplica igual al feminismo, ¿no? Una sociedad no puede ser libre mientras las mujeres estén oprimidas. No, hombre, necesitas que todos estemos en las mejores condiciones. Entonces eso es en lo individual. Y en lo social, el daño que hacen las creencias irracionales es que solo hay que levantar la vista al periódico de hoy y decir, mira lo que está pasando en Irán, mira lo que está pasando en Arabia Saudí, donde Raif Badawi lleva 7 años encarcelado y le dieron solo 100 de los 1000 azotes que le tienen que dar, pero casi lo matan. Y eso es lo que hace la creencia. Como no me va a importar lo que cree la gente, por supuesto que me importa, pero quien argumenta eso, y esto es lo más divertido, quien argumenta eso es alguien a quien le importa que la gente siga creyendo. Él quiere justificar su derecho a promover que la gente siga creyendo, al tiempo que te niega el derecho de promover que la gente deje de creer y aprenda. Así es. Entonces es otro de esos truquitos. Claro, se espera de nosotros que callemos, ¿no? Sí, sí. Incluso hablar para discrepar se considera irrespetuoso. Y yo pienso que callamos demasiadas veces. ¿Tú crees que callamos demasiadas veces? No solamente ante las religiones, sino ante la homeopatía, ante la acupuntura. Un amigo te dice, me he puesto acupuntura y me ha ido muy bien. Y tú te callas en vez de decir tu opinión. Oye, esto realmente no tiene ninguna base. Simplemente no nos atrevemos muchas veces ni a discrepar, ¿no? Por el ambiente de tanta creencia, ya te digo, no solamente en religiones, en muchísimas creencias irracionales, ¿no? Yo he perdido demasiados amigos porque callo poco. He perdido muchos amigos. Dime que has conservado al menos algunos buenos. He conservado algunos buenos amigos, pero también a otros los he perdido porque sus creencias los han llevado a negarse a atenderse en un cáncer. Un compañero, atenderse en caso de un cáncer, porque ellos creían en la medicina china. Un compañero mío de la prepa hace un par de años murió, cuando con los demás amigos cercanos me comentaban su caso, cómo se dejó morir así, pero así nada más se dejó morir. No creo que debamos callar. El problema es que hay una serie de posiciones extremas y socialmente muy ruidosas, no creo que mayoritarias, pero sí muy ruidosas, que provocan ese pudor en lo político, en lo social, en lo científico, en lo religioso y en todo. Ver, que es un poco lo que yo traté de combatir en una parte en la izquierda Feng Shui, o en los temas de la izquierda regresiva que ha trabajado Maajid Nawaz, que es un querido luchador en pro de la razón. Pero sí, creo que no hay que callar. No sé si callamos demasiado, pero creo que callar menos siempre es mejor. Y poco a poco las cosas van cambiando. Mira, cuando yo empecé con la homeopatía aquí en España hace 20 años, te miraban horrible. Ahí se ha conseguido al menos que... Se ha conseguido que los colegios médicos, tú te acercabas a ellos con el tema de la homeopatía y te decían, mira, nosotros no nos metemos en esto.
Y hoy en día están tomando posición, y los farmacéuticos, ¿por qué? Porque uno empieza a gritar desde un espacio donde no es nadie, que es mi caso. Pero somos 30, entonces ya no soy un farmacéutico. Ese farmacéutico les dice a los otros farmacéuticos, oye, no estamos metiendo la pata, y se va generando la bola de nieve por la vía de la evolución y no de la revolución, que es lo que nos encantaría, pero que nunca funciona. Ahora, la divulgación científica está creciendo mucho. Esto es fabuloso. Pero ¿no sería interesante que esto fuera acompañado también de una defensa activa de la razón, especialmente respecto a las creencias, las religiones? Porque ahí me parece, con la falsa idea del respeto, ahí parece que llega un momento en que uno se rinde. Se critica las pseudoterapias, se critica las creencias a lo mejor vagas en el karma o en los chakras, lo que sea, pero cuando viene uno, es mi religión, dices, ah, bueno, entonces pase usted. No hay... Sí, hay mucha ciencia, pero no faltaría un poco de promover activamente esa razón, especialmente en estos temas. A ver, primero creo que la divulgación de la ciencia tiene algunos peligros en la forma en que se está haciendo. Muchas veces es hablar para el coro, hablar para convencidos, divulgar para divulgadores, cosa que a mí no me parece que llegue a mucho, ¿no? Me falta divulgación a nivel calle, me falta divulgación a nivel instituto, a nivel colegio, que es lo que yo trato de hacer en muchas ocasiones. Pero el problema está en nosotros. Te voy a decir por qué. Le pedimos a quien está un poco de nuestro lado que se come el paquete completo, que es lo mismo que le criticamos a los otros, ¿no? Oye, mira, yo estoy de acuerdo con los comunistas en tal cosa, ¿no? Que tenemos que tener una sociedad más justa. Ah, entonces tienes que comprarme el paquete completo, el materialismo dialéctico junto con el materialismo histórico, junto con la dictadura del proletariado, la revolución. No, espérate, no, yo solo estaba de acuerdo en esta parte. Tenemos divulgadores científicos que son religiosos, que son creyentes en las religiones. ¿Cómo resuelven su disonancia cognitiva? No lo sé. Claro, porque... Pero la resuelven. Pero esto a mí me choca para ver, porque, a ver, la religión describe la realidad, porque a veces se dice, no, esto es una opción personal y ya está. No, pero si tú hablas de que hay una fuerza, un poder, una causa, un Dios, un algo, estás describiendo la realidad y estás explicando cómo funciona la realidad. Mientras que eso entra en conflicto con la ciencia, ¿no? Sí. Pero la gente resuelve sus disonancias cognitivas de maneras muy entretenidas. Einstein lo hizo, Newton lo hizo, por ejemplo. Newton dedicaba la mitad de su tiempo a hacer numerología con la Biblia. Wow. Y creo que usaba la Biblia en latín. Oye, la Biblia se escribió en arameo, si quieres hacer, o en griego, el Nuevo Testamento. Si quieres hacer numerología, tendrías que hacerlo en griego antiguo. Y no tenemos ni siquiera las versiones originales, no existen. Entonces, era muy absurdo, pero al mismo tiempo era una de las mentes más preclaras. Cada quien resuelve sus disonancias cognitivas como puede, pero a nadie le podemos pedir el paquete completo. Uh-huh. Y algunos callan, sí, algunos son prudentes. Yo he tenido gente que me dice, no, es que yo aquí prefiero ser prudente. ¿Sabes sobre todo entre quiénes? Entre los médicos. Los médicos suelen tener un nivel, quizás porque trabajan directamente con el fenómeno de la vida y la muerte, que es muy delicado y que es muy oneroso psicológicamente, pero tratan de ser más suaves, más jesuíticos en su aproximación. Uh-huh. Yo a nadie le pido el paquete completo, le pido que haga su trabajo en lo que hace y que no me haga el trabajo contrario al otro lado. Uh-huh. Cuando sale en defensa de lo opuesto, entonces sí vamos a tener un problema. Pero creo que para llegar al paquete completo hay que entrar por todas las aristas posibles, es decir, por la divulgación científica por un lado, por el escepticismo por otro, que hay puntos en los que se tocan y hay puntos en los que no. Hay puntos en que la divulgación científica, por ejemplo, se ha tocado con el feminismo. Estoy pensando en la tabla de las elementas que hizo mi querida María Teresa Valdés Solís, además la presidenta de la Asociación de Divulgación a la que yo pertenezco, así que tengo que quedar bien, es cierto. Pero entonces ella lo que hace es juntar dos cosas que le interesan y trabajar la divulgación de la ciencia y la divulgación de las científicas como una forma de defender los derechos de la mujer y la validez de la mujer. Entonces son muchas aristas por donde se va entrando. Algunos trabajamos todo, pero somos los más irresponsables, somos los que no tenemos profesión, somos los que no tenemos compromiso. Entonces, bueno, vamos apoyando a todos en lo que se puede, pero yo no me cuesta mucho trabajo a veces a la gente pedir el paquete completo. Te lo decía yo en términos de laicismo. Yo alguna vez he tenido que explicarles a los chicos del Partido Socialista y Juventudes Socialistas, que son muy vehementes y qué bueno, los adoro,
¿por qué no es posible decretar el laicismo en España de un día para otro? Ay, se quedaban helados. A ver, tenemos militantes en el Partido Socialista que son católicos y que quieren poder ejercer su derecho a ejercer su creencia en libertad. ¿Estás dispuesto a quitárselas? Bueno, pero el laicismo permite ejercer tu creencia en Sí, libertad, ¿no? pero lo que no puedes hacer es enfrentar, como quieren muchos, directamente extraer a la religión por decreto de la vida social. La religión se extrae de la vida social disminuyendo el miedo, aumentando el bienestar. Es decir, en países como Finlandia, nadie decretó el laicismo por úcase del gobierno. No se expidió una ley. Se educó a la gente, se le dio esperanza, se le dio buena vida, se le dieron servicios sociales, se le dieron pensiones, se le dio seguridad para tener hijos, se les dio seguridad en su salud. Y de pronto descubrieron que los huecos que estaba ocupando la religión ya los había, ya estaban cubiertos. Y entonces vemos hoy las iglesias que se convirtieron en bibliotecas y decimos, ¡oh, qué maravilloso! ¿Y eso cómo se hizo? Con muchos años de trabajar muy duramente. En lo que no sale en los periódicos, se decretó la ley que acaba con el concordato. No, es que no puedes, es que hay una serie de cuestiones por las que legalmente no se puede. Entonces, ese paquete completo es complejo y tiene que ser atacado por desde muchísimos frentes y requiere fundamentalmente los cambios en la vida de la gente que hacen innecesaria la creencia en las pseudociencias, la creencia en las religiones, la creencia en lo sobrenatural. Y entonces lo que se mantiene de lo sobrenatural pues es un poco más ritual, ¿no? Que los rituales están bien y que si a la gente le dan tranquilidad está muy bien mientras no afecten la vida de la sociedad y no disminuyan gravemente su libertad. Y ni siquiera la religión en la escuela, ¿no te parece que es una A mí me parece flagrante? que no tiene absolutamente nada que hacer allí. Siento que debe sacarse, pero debe sacarse de todas las escuelas, incluidas las concertadas. Sí, sí, sí. Ahí es donde tenemos un problema. Yo vengo de un país, yo llevo 20 años en España, pero yo vengo de un país que en 1857, por allí, de México, que en 1857 echó a la religión del Estado. Las órdenes religiosas se volvieron ilegales hasta 1986 y fueron ilegales porque se consideraba que hay derechos que son irrenunciables y uno de ellos es la libertad. Entonces tú no tienes derecho a renunciar a tu libertad, no puedes hacer voto de obediencia. Ostras. Entonces, hasta 1986, 130 años de laicismo obligatorio. Perdón, 1800. 1857 a 1986 más o menos. No tengo las fichas exactas. El 86 sí, porque fue una bronca horrorosa en México que yo viví. No se podía andar de hábito por la calle, ni de sotana, ni de nada por el estilo. Por supuesto, las escuelas religiosas prohibidas, los religiosos pusieron escuelas escondidas. Todas las propiedades de la iglesia fueron estatizadas, por lo tanto la iglesia tuvo una serie de buenos creyentes que fueron sus prestanombres para todas las propiedades que tenía la iglesia. Es decir, se recuperaron muchísimos bienes, pero la iglesia recuperó bienes, compró bienes y se los puso a nombre de los creyentes, sobre todo gente del Opus Dei. Y, por supuesto, no hay religión en las escuelas. Pero no se hizo el otro trabajo. Entonces, en 1986 entra Juan Pablo II con todo su poder, hace una visita a México y el gobierno mexicano dobla las manos, recrea las leyes, vuelve a firmar un concordato, no ha regresado la religión a las escuelas, se le devuelven propiedades a la iglesia, se hace legal el ejercicio de la religión fuera de los espacios de culto que antes estaba prohibido por la Constitución de 1857, y esto lo vota un partido de izquierda, con cuyo secretario general un día que ellos me invitan a desayunar con él, y digo, ¿pero cómo votaron por esto? Y nunca me lo pudo explicar. Luego fui su asesor en comunicación alguna vez para sus campañas electorales, pero me parecía irracional. Pero es que, ¿qué pasó? Que de 1857 a 1968 no se hizo el trabajo necesario para que esto fuera patrimonio de la población. Y siempre lo sintió como un choque. México es anticlerical, profundamente anticlerical, pero es profundamente religioso. Y entonces los clérigos aprovechan para promover la religión y aliviar el anticlericalismo y no lo supo utilizar el Estado. Fueron 130 años perdidos de una legislación avanzadísima. Entonces, todo esto lo digo para sustentar el por qué el trabajo es lento,
la revolución se hace pasito a pasito y no en grande, y se consolida cuando es propiedad de la sociedad, cuando la sociedad la asume como su forma de vida y no cuando se le impone desde fuera con un decretazo, como quisieran algunos. Mañana acabamos con Quitamos el la concordato. religión de los Sí, y tienes a todos los católicos de España en la calle dando por saco en lugar de estar dedicándose a hacer una sociedad mejor. Bueno, para este proceso a lo mejor sería interesante que hubiera debate. Yo veo que no hay debates. Esto no favorece, no deja un poco las creencias irracionales campar a sus anchas y ir ocupando más cerebros, porque no hay debates. En otros países tienes a Richard Dawkins, a gente haciendo debates importantes, donde luego hay un resultado importante, porque ves que a lo mejor hacen votaciones antes y después del debate entre el público y ya cambia de opiniones. Muy bien. Sí. Aquí no hay debates. ¿No sería interesante proponer debates con audiencia y tal? Sí, claro que sí, se proponen continuamente. ¿Alguien va? O sea, tú tienes a Dawkins, siempre aquí en España tienes una pila de gente que puede debatir. Y del otro lado, ¿quién se viene a debatir? Si algún obispo quiere debatir conmigo, yo encantado de la vida. Sé más teología que muchos obispos. Tomo nota, a ver si organizamos un debate encantado. Me lo han dicho sobre política. Oye, ¿por qué Gloria Álvarez, la promotora del aynrandismo en América Latina? Pues debate con Gloria cuando quiera. Gloria no tiene ningún... Debate con Juan Ramón Rayo el día que quiera. Claro. No va a querer. Bueno saber que tenemos algo. Debate con el obispo, debate con Pamies, debate... No vienen. ¿Por qué? Porque cuando nada más era el debate del escepticismo, las pocas veces que un Iker Jiménez o que un JJ Benítez o que un Enrique de Vicente, por favor, pobrecillo mío, debatieron con escépticos, los laminaron, les pasaron por encima, fue aquello aterrador. Entonces no son tontos. Yo hago esto porque me gusta, no es mi trabajo, no gano dinero. Yo hago esto por convicción y por militancia, pero ellos comen de esto. ¿Cómo se van a jugar su prestigio? Su prestigio no tiene ninguno. Dinero, claro. Su condumio diario por venirse a pelear con Mauricio, con Luis Alfonso Gámez, con Fernando Frías, con cualquiera de la PTP, con Pepe Nicolás, con Mulet, con toda esta gente. No son tontos. Claro que sería bueno que hubiera debate. Yo soy el primero que lo defiende y me apunto al que quieran. Me invitan a una sola vez. El Café Filosófico de Madrid me invitó una sola vez. Fui a decirles que la filosofía no servía para nada y no me volvieron a invitar. Hombre, que también. ¿Para qué me invitan? No vas con tonterías. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Sí. También el debate personal, también se huye mucho del debate personal, no ya el debate, digamos, televisado o en un público, más o menos público, sino el debate personal se asimila al enfrentamiento. O sea, si hay dos visiones profundamente discrepantes, la gente dice, es que si me meto ahí voy a terminar. Pero yo, en este canal hicimos una conversación con un sacerdote, con Jaime Tatay, y es curioso porque él y yo tuvimos muy buena conexión personal, tenemos una cierta amistad y las opiniones son completamente, radicalmente diferentes. Y esto se da muy pocas veces. Sí. Pero no deberíamos saber, ¿conoces el planteamiento de la epistemología de la calle, street epistemology? Es una nueva corriente que intenta hacer el método socrático de hacer preguntas para averiguar un creyente por qué cree en algo, sin oposición, sino simplemente hasta hacer ver a la persona de, pues la verdad es que no tengo una buena razón para creer en esto. A lo mejor necesitaríamos una fórmula diferente de enfrentar ideas, ¿no? Porque parece que siempre, oye, los católicos ¿cómo creéis estas estupideces? O lo otro es que tú eres un insensible, no tienes... Igual necesitaremos una nueva forma de discutir, tanto en la vida diaria como en público, quizá un debate más... Como aquí estamos las dos personas, aquí están las ideas, ¿cuál te gusta más? A mí, esta a mí, ¿por qué? Pero como amigos, pero esto no se da mucho. Hay mucha crispación en todo y en esto también, ¿no? Hay muchísima crispación. Eso quiere decir que no necesitamos algo nuevo, necesitamos volver a lo viejo en ese sentido. Yo he tenido una entrevista extraordinaria que la cito frecuentemente, me llamaron de Spanish Libertarian, son libertarianos, gente con una visión ultraliberal, económica de derechas, y me invitan a mí, que soy socialdemócrata. Dije, bueno, si se puede hacer esto civilizadamente, yo encantado de la vida. Fue excelente, tenemos puntos en común, tenemos puntos en los que estamos totalmente en desacuerdo, pero tuvimos hora y pico de un diálogo enormemente civilizado. La civilidad en el discurso se ha perdido. La civilidad en el discurso. La idea de que tu oponente no es tu enemigo. El populismo, el posmodernismo, la idea de
de la creación de polos opuestos, que ha sido elemento fundamental de la política en los últimos años. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, buenos buenísimos, malos malísimos, algo que habría sido imposible sostener, por ejemplo, para el diseño de la Constitución Española de 1978, donde todo el mundo tuvo que comportarse como una persona razonable y ciudadana. Esto se ha perdido la civilidad en el discurso y es gravísimo. Es gravísimo porque a la gente no se le pide que entienda los problemas, sino que tome partido. Y una vez que has tomado partido, no lo puedes cuestionar. Entonces, yo creo que es necesario y promover cualquier cosa que se promueva para devolver la civilidad al discurso, la capacidad de comprender que la diferencia no es forzosamente enfrentamiento ni enemistad, recordando que cada uno de nosotros tiene sus propias contradicciones internas y a veces muy graves. Yo creo que es importantísimo y no se está haciendo porque no parece convenirle a nadie. No le conviene a los que están vendiendo charlatanería, no le conviene a los que están vendiendo sus opciones políticas, no le conviene a los que están vendiendo sus opciones ideológicas. Quieren adeptos, no compañeros de viaje. No gente convencida, sino gente que esté captada, quizás sectariamente. Y esto yo creo que es un problema muy grave porque impide que las ideas se debatan en el terreno donde se tienen que debatir. Claro, porque se considera que discutir con una persona... De hecho, la palabra discutir también, que en principio no tenía una connotación negativa. Vamos a discutir un asunto. Ahora vamos a hablar, debatir, pero incluso el debatir ya se asimila al enfrentamiento personal. Y también se dice que discutir con creyentes no sirve de nada porque parece que sea algo en sí agresivo, pero tú me contabas que sí que has tenido conversaciones con muchos creyentes, ¿no? Tengo conversaciones con creyentes, pero básicamente eso se dice respecto a las redes sociales. Las redes sociales polarizan con mucha facilidad porque tiene la lejanía. Puedo insultarte horrorosamente. No te voy a ver nunca. No te voy a ver nunca. Pero tiene la cercanía de que me vas a leer dentro de en el instante en que yo de enter, mi insulto te llegará hasta lo más hondo del alma. Salvo que seas como yo, que los insultos de los cárcamos me tienen totalmente sin cuidado. Pero la polarización, me perdí un poco a dónde iba. Es que claro, el problema es que las redes sociales hacen eso, alejan al mismo tiempo que acercan y facilitan el encono. Yo discuto con creyentes en público. Y mucha gente me lo recomienda. Hoy, esta semana todavía alguien me decía, pero Mauricio, es que ¿por qué te metes a discutir con este tarado si sabes que no lo vas a convencer? Pues ya sé que no lo voy a convencer. Porque él no es un creyente, es un militante. No estoy hablando con un creyente, estoy alguien que está militando en la creencia. Pero no estoy hablando de él, no tengo ninguna esperanza de convencerlo. Pero la gente que lo lea a él va a leer mis respuestas y estoy hablando para ellos. Es decir, él es mi escenario, mi púlpito, mi pequeño teatro de marionetas, donde yo puedo contar una historia que si no, no llegaría a esas personas. Hablo para el público y lo uso a él. Pero el debate, cuando las cosas se hacen de cara a cara, la gente no es tan bruta. Salvo que lleve más de 4 copas, la gente no es tan bruta. Entonces, ahí sí se puede debatir, pero tiene poca utilidad. Salvo generar el quietudes a una persona en concreto, tiene poca utilidad. Entonces, en las redes sociales yo cada vez más, cuando veo que una persona no es alguien que opina de cierta manera y está buscando datos, sino que viene a dar la homilía, bloqueo. Tengo miles de bloqueados y espero tener muchos más en los próximos años, ¿no? ¿Y cuál sería el mejor modo de enfrentarte a este tema? Porque tenemos una abrumadora mayoría de gente que tiene alguna creencia irracional, entre religiones, karmas, nuevas energías, pseudoterapias, miles de cosas. ¿Cuál sería el mejor modo de enfrentarte a todas estas ideas? Ridiculizando, argumentando, ignorarlo, hacerlo amablemente, intentar lo que hablamos de separar las personas, decir, oye, a ti te gusta esto, a mí, ¿por qué no lo podemos hablar desde la amistad, desde el intentar ver qué es lo mejor para todos? Todos queremos el bien, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera? Todas y muchas más. Todas las que hay. Todas. Te voy a decir por qué. Y yo lo pensé el día que Mulet tuvo el problema con la tipa de la televisión. ¿Cómo se llama? Mercedes Milá. Yo soy Mulet y le grito a Mercedes Milá de allí a Barcelona y de regreso.
La tía no me trata así en su vida. Pero mi personaje, el personaje que yo me he creado para la comunicación es muy faltón, es muy grosero, es muy militante. Bueno, la gente me conoce y dice, yo pensé que me ibas a pegar cuando me conocieras. No, hombre, soy buena persona, pero ese es el personaje que me he creado, sobre todo porque al principio, más que nada, me interesaba acercarme a los jóvenes. Entonces, claro, con el pelo hasta aquí, no era yo tan viejo, con el pelo hasta aquí, camiseta y echándole la bronca a la autoridad, pues hombre, llegas. Creas un vínculo emocional original. Pero la gente me dice es que no todos podemos ser como tú. Afortunadamente necesitamos a gente como Mulet o como Frías, que son gente tremendamente suave y adecuada y educada y amable y tolerante. Y necesitamos al que explica las cosas con detalle, y necesitamos al que suelta el golpe y necesitamos al que baila y al que canta y al que hace chistes y al que habla muy en serio. ¿Por qué? Porque el público es muy diverso. Porque tu target es tan variado, claro, que cada quien encontrará su propio público. Yo tengo 30,000 seguidores en YouTube. Hay cientos de miles que nunca van a ser mis seguidores, no porque no estén de acuerdo conmigo, sino porque mi estilo les choca y les repele, y lo siento en el alma. No, como dice la canción mexicana, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero esa es mi parte. Pero no es la parte de Molina, no es la parte de es que no quiero menciono gente y luego me quedo con la idea que debería yo mencionar a otros muchos, porque el mundo de la divulgación es amplísimo, porque el mundo de la divulgación y de la lucha en todos los terrenos es vastísimo. Están ateos de Barcelona, con quienes he estado en alguna ocasión. Cada quien hace su parte. Entonces no hay una mejor forma. Quizás la mejor sería la que llegue a más gente, pero eso incluso es discutible. Pero no, lo mejor es que haya una enorme diversidad, lo mejor es que haya más gente haciendo esto. Yo veo pocos canales en YouTube haciendo esto, veo pocos tuiteros haciéndolo, nos conocemos todos, parecemos un club, sí, no, pero parecemos un club de fans de un cantante desconocido. Somos muy poquitos y todos no sabemos lo mismo porque son los datos que tenemos. Se necesita más participación de más gente, con más enfoques, con más estilos, con más movimiento. Se necesita llegar y lo decía yo en alguna charla que di por vídeo a Naucas, porque un año que no pude estar, se necesita llegar a los chicos de Mujeres, Hombres y viceversa, a la gente que ve Sálvame, se necesita llegar a los chicos del reggaetón, que yo no lo soporto, pero se necesita llegar a ellos. Yo voy a llegar a los que hacen blues y folk, probablemente sí, pero necesitamos eso, necesitamos al canalla, necesitamos al burro, con un mensaje que no es nada difícil, cuestiónalo todo. Hay cosas para las que hay evidencias que ameritan tu creencia y hay cosas para las que no hay evidencias con las que hay que ser cuidadoso. Tampoco es un mensaje tan enormemente complicado. No, desde luego. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera en que podemos hacer las cosas, ¿no? Dawkins, a quien tenemos en gran valor nosotros, la sociedad en general lo detesta. Sí, es verdad. Lo ve, es un tipo grosero, es un tipo altanero. Exacto. Yo alguna vez lo dije, es que yo me parece el mejor de todos. Primero que nada porque nunca ha doblado las manos. Pero le cae mal a muchísima gente que prefiere a Dennett. Pero como decía yo, pero es que Dennett es un panda, ni el Dennett. ¿Quién va a decirle algo a ese hombre que parece Santa Claus y que es tan suave, tan dulce, tan amable? Yo soy más de la cuerda de Hitchens, de ir y dar de hostias, ¿no? Que lo quería menos gente todavía que a Dawkins. Sí. Pero el punto es ese, ¿no? A veces nos cae muy bien a alguien que le cae mal a la mayoría de la gente. Y nos tenemos que acordar que hay que buscar las formas y convencer a los comunicadores de que lleguen a toda esa gente que necesitamos. Porque nadie del público es despreciable, salvo los militantes y los que están haciendo dinero con esto. Bueno, pues Mauricio, si tú quieres añadir alguna cosa más, podría añadir, podríamos estar. Podría añadir muchísimo más, pero no. Un punto directamente sobre las creencias religiosas. Caímos en un error. Yo fui de los que se opuso a ello, pero me dijeron cosas horrorosas. En el error de lo sagrado, por ejemplo, con el Islam, confundiéndolo con una cultura. Es decir, las mujeres usan el velo porque es su cultura. No, mira, las mujeres usan el velo porque si no las matan. Exacto. Y no podemos exaltar como cultura la ignorancia, la superstición. La tendencia a creer en las tradiciones como un valor, cuando son
creencias irracionales, casi todas antiguas y inservibles, le hemos dado un valor como la falacia de lo natural, que me parece muy peligroso. La religión se combate por el daño que hace, y todas las religiones hacen daño, y no, las religiones no son cultura. Es el mensaje de la derecha. Europa es una cultura cristiana. Europa empezó a ser una cultura el día que se enfrentó al cristianismo a través de Hobbes, de Locke, de Paine, de Hume, de la Ilustración. Europa es una cultura. Todos los valores europeos que hoy celebramos, los derechos humanos, son todos contrarios a la religión. Todos se hicieron a contrapelo de la religión. El Islam no es una cultura. El judaísmo no es una cultura. El problema es que el judaísmo, los judíos se llaman así los de la cultura y los de la religión. Pero no, hay judíos ateos y judíos de izquierda y judíos pro-palestinos y judíos en pro de la justicia y la decencia. Pero son de la cultura judía. Pero la religión judaica es tremendamente dañina como todas las demás. Y a veces nos pasamos de buenistas confundiéndolos con la cultura. Y nos contamos historias. El Dalai Lama, que es tan bueno, el Dalai Lama que cortaba narices, el Dalai Lama que pagó una guerrilla, el Dalai Lama que defiende el programa nuclear de la India. No, vea, por favor. Pero ¿cómo te atreves a hablar contra el Dalai Lama, contra la Madre Teresa, contra los mitos? Y ese es un error que creo que la izquierda ha cometido y que la derecha aprovecha, ¿no? La derecha que asesina gente por ser jóvenes socialistas, como pasó en Utoya en 2011, ¿no? En nombre de la cristiandad. Asesinando en nombre de la cristiandad. Bueno, eso es lo mismo que asesinar en nombre del Islam, es lo mismo que asesinar en nombre del budismo, es lo mismo que asesinar en nombre del hinduismo. Asesinar en nombre de la religión es asesinar. Y creo que en la izquierda, en el pensamiento progresista, en el pensamiento de avanzada, hemos cometido un error muy grave al confundir con cultura lo que no lo es. Las supersticiones antiguas tienen un lugar y es los museos. Pero no puedes pedir que otras personas, respeto a las creencias irracionales y salvajes de otras personas, suponiendo que es su cultura. No puedes decir que los indios amazónicos hay que mantenerlos en la situación en la que viven cuando las mujeres mueren de ancianas a los 35 años después de parir 16 hijos porque las casan forzosamente a los 12 años. Y no, sus derechos humanos no los puedo defender porque es su cultura. No, eso no es cultura. Y no podemos defenderlo como tal. Pero alguien podría comentar, bueno, pero hoy en día, por ejemplo, en España la religión católica no hace nada de todo esto, no mata, es cierto, no es una cosa tan tremenda como a lo mejor estás describiendo. Pero aún así, yo pienso, no sé, que el simple hecho de creer en un poder absoluto y que yo hablo en nombre de ese poder absoluto y tú estás ahí escuchando, eso ya es tremendamente agresivo y tremendamente dañino. Pero la gente parece que lo respeta, pero... Sí. Pero mira, por ejemplo, parte de los asesinatos machistas tienen como sustrato la idea cristiana de la sumisión de la mujer ante el hombre, que se niegan, cuya demolición en las leyes se niegan a aceptar muchos. Muchos asesinatos de gente muy mayor, de mía o de nadie, de yo tengo poder sobre la mujer, tienen como única justificación la justificación religiosa, la justificación de ser, la justificación del Génesis, concretamente de las órdenes que le da supuestamente Dios a Adán y a Eva sobre cómo tiene ella que funcionar respecto de él como sujeto de sumisión. Gran parte de estos problemas tienen como fondo la existencia de esa creencia católica que se sigue predicando sin ápice de transformación en todos los púlpitos de todas las iglesias y en los salones de clase de todas las escuelas religiosas de esta ciudad, de este país, todos los días sin cesar. Muchas de las injusticias que se mantienen precisamente basadas en la filosofía de la religión cristiana, del catolicismo entendido como nacionalcatolicismo franquista, pero que no lo estamos discutiendo como tal. Estamos esperando que haya asesinatos islamistas o asesinatos como el de Breivik contra 77 chavales entre 14 y 17 años en nombre de la cristiandad. No. El mal es igualmente insidioso, aunque no se
no se exprese en la Con esa cárcel crudeza. o los azotes o con esa crudeza, pero está allí, está allí. El hecho de que, por ejemplo, las mujeres no pueden ser sacerdotes es una cosa que se asume con una naturalidad. Oye, la Constitución dice que no podremos discriminar. Y esto, no, pero es la Iglesia. Bueno, como es la Iglesia, pase usted. Y lo han no, tratado, oiga. y lo han tratado y quienes lo han tratado de sacar el tema generalmente les va muy mal. En ese mismo terreno, por ejemplo, tenemos a muchos que rechazan a las católicas por el derecho a decidir. Porque como no compran el paquete completo, ¿cómo pueden estar a favor del aborto si son católicas? Si no toman el paquete completo, yo no las defiendo. No, a ver, aunque fuera solo en eso, tienes que defenderlas. ¿Por qué? A partir de ahí ya luego ellas pensarán y encontrarán otros caminos de la razón, pero lo primero es apoyar sus derechos. No son culturas, lo que llaman, es que les llegan a llamar saberes ancestrales. No son saberes, no eran saberes que no funcionaban. Lo que ha funcionado es lo que aprendimos a hacer hace 400 años, que es la ciencia, y lo que ha funcionado para hacer las sociedades más felices es lo que inventamos a partir de la revolución científica, que es la ilustración y que es aplicar los métodos del cuestionamiento científico a la sociedad. ¿Por qué reyes? ¿Por qué no tengo derechos yo? ¿Por qué? Explícamelo. Demuéstrame que yo tengo que besar los pies al rey. O igual, mejor nosotros somos soberanos y nosotros decidimos entre todos quién va a ser nuestro presidente. Esa idea que procede de la revolución científica, que se expresa en la sociedad, es la única que ha hecho sociedades más felices. Entonces, su defensa, si lo logramos en un espacio geográfico temporal muy determinado, ¿cómo es posible que no luchemos por ello en el mundo islámico, en el mundo budista, en el mundo hinduista, en los mundos de los animismos africanos o de las creencias antiguas latinoamericanas o de las creencias asiáticas? Es tu obligación, como si hay esclavitud allí, es tu obligación luchar contra la esclavitud. No es, que los esclavos se arreglen, ya cuando sean libres ellos, pues ya vendrán a cenar conmigo. No, desde el momento en que eres un hombre libre, tu obligación es luchar en contra de la esclavitud de todos e invitarlos a cenar y pagar la puta cena. Me encanta verte que después de tantos años sigues con toda tu fuerza y toda tu ilusión y sin desfallecer. Y esperemos durar muchos años más. Muchísimas gracias, Mauricio, Encantado de la vida. por hablar conmigo y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.